Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Fundación La Balandra. Mi nombre es Wenceslaos Botaro y este es el episodio número 5 del ciclo Literatura de Viajes. En cada entrega de esta nueva serie de podcasts vamos a explorar la obra de dos autoras o autores, entre los cuales buscaré establecer un punto de contacto o conexión. Para esta nueva saga, los autores elegidos son Pier Paolo Pasolini y Werner Herzog, y el enlace entre uno y otro, esta vez, es doble. Por un lado, está el hecho de que ambos son directores de cine, y por otro, que los libros que vamos a comentar, dos diarios de viaje, constituyen un hito muy singular dentro de la amplia y variada producción creativa de estos autores. A Pasolini lo vamos a seguir a través de un viaje por un país asiático, donde el impacto de la experiencia allí vivida lo llevará a reflexionar sobre su producción narrativa e intelectual, y que también influenciará su obra cinematográfica, que por esa época está en sus comienzos. En el caso de Herzog, nos vamos a meter con un libro donde el viaje está motivado por una causa existencial y de amistad, que en la acción se traduce en un monumental gesto de fe y esperanza contra la muerte. En el episodio de hoy vamos a conocer el libro El olor de la India, y a través de la mirada de Pier Paolo Pasolini nos adentraremos en la intimidad de un país desconcertantemente abrumador. Ambos libros nos revelarán uno de los aspectos más interesantes de la literatura de viajes, sobre todo en el formato narrativo del diario, y es que nos permite un enlace diferente con los pensamientos y sentimientos del autor. Es decir, nos brinda la posibilidad de acceder a la persona que narra su propia historia desde una perspectiva más íntima y cercana, mostrándonos aspectos de la personalidad del autor que no es posible ver en otras obras suyas. Leyendo el diario de viaje de Pasolini, podemos ver de manera nítida cómo reacciona ante un otro muy diferente a él y ante una cultura que le resulta absolutamente incomprensible. Es, entonces, en este sentido, que El olor de la India es una verdadera curiosidad dentro de la extensa y variada obra narrativa del autor. Cuando Pasolini visitó la India en 1961, tenía 39 años y ya contaba con una reconocida trayectoria como poeta y narrador, y también su fama de polemista combativo estaba consolidada. Sus numerosos artículos y ensayos, principalmente aquellos dedicados a la política, la religión y la literatura, alimentaban su perfil de intelectual erudito e inconformista. Su visita a la India estuvo motivada por una invitación del gobierno de ese país para participar en un homenaje por los 100 años del nacimiento de Rabindranath Tagore, considerado el más grande poeta moderno del país, pero que en realidad, dice Pasolini, es poco más que un poeta dialectal, como también él mismo es considerado en Italia por algunos de sus poemarios. De ese evento conmemorativo participaron otros poetas e intelectuales, entre ellos Alberto Moravia, amigo de Pasolini y compañero de aventuras por un país de apariencia sobrenatural. Es la primera noche en la India. Pasolini y Moravia llegan a su hotel en Bombay. Mientras este último se va a dormir, Pasolini, reconociendo un penoso estado de excitación, se lanza a la calle. Esta es una situación que se va a repetir cada día durante la estancia en el país. Pasolini vive en un estado de ansiedad permanente, ansiedad por conocer lo nuevo y lo desconocido, por forzar encuentros con los indios, por tener todo el tiempo la necesidad de decir algo sobre lo que ve. Su ánimo siempre está predispuesto a conectar con cada estímulo que se le presenta. Esa primera noche, deambulando por las calles de Bombay, Pasolini acusa el impacto de una cultura antigua y distante, que le provoca emociones nuevas y casi enigmáticas. A partir de allí, la experiencia india del poeta italiano será puro asombro y perplejidad. Todas las cosas me chocaban con violencia inaudita. Todo me reverberaba en la córnea, imprimiéndose con tal violencia que la arañaba, dice Pasolini, luego de los primeros roces con la nueva realidad en las calles donde percibe que todo dolor, toda desazón humana llegan a su límite extremo y donde la vida se desarrolla como en un ballet fúnebre. Y serán las calles de ese país enfermo de miseria, donde la gente va vestida como en la Biblia, la principal fuente de estímulos para el poeta, porque es en las calles donde transcurre la vida en la India. Para Pasolini, en las ciudades indias no es posible definir con claridad los límites del centro y la periferia, porque todo le parece un amasijo caótico de animales y personas. Pasolini no logra explicarse la impune convivencia fantasmal de las vacas famélicas con la muchedumbre muerta de hambre que anda de un lado a otro sin un objeto aparente. Dice el poeta: las vacas que caminaban mezcladas con la multitud, que se acurrucaban entre los acurrucados, que deambulaban con los deambulantes, que detenían su marcha entre los que se detenían. Pobres vacas cuya piel se había vuelto de barro, obscenamente flacas,
algunas pequeñas como perros, devoradas por los ayunos, con la mirada eternamente atraída por objetos destinados a una desilusión sin fin. Pasolini ve a los indios como un inmenso pueblo de aturdidos y de titubeantes, como si se tratase de personas que hubiesen vivido largo tiempo a oscuras y que de repente vuelven a la luz. Lo que ve, o lo que Pasolini se esfuerza a ver todo el tiempo en las calles, es una enorme muchedumbre, prácticamente vestida con toallas, de la que emanaba una sensación de miseria, de indecible indigencia. Parecía, dice el poeta, que todos acabasen de salvarse de un terremoto. Para describir este continuado de postales de la vida cotidiana, donde lo que más lo impacta es la precariedad material que sostiene la vida, Pasolini utiliza una amplísima gama de adjetivos lovecraftianos. Todo lo que lo rodea puede calificarse de inmundo, horroroso, miserable, siniestro, atroz, pútrido, repugnante, etc. Es por todo esto que para Pasolini, en la India, la vida tiene los caracteres de la insoportabilidad. No se sabe cómo es posible resistir comiendo un puñado de arroz sucio, bebiendo un agua inmunda, bajo la amenaza constante del cólera, del tifus, de la viruela, hasta de la peste, durmiendo en el suelo o en viviendas atroces. Y sobre todo esto, envolviendo la realidad, está, dice el poeta, el olor de la India. El consabido olor agudísimo que corta el aliento. Es ese olor que poco a poco, convertido en una entidad física casi animada, parece interrumpir el desarrollo normal de la vida en los cuerpos de los indios. Pasolini siente que ese olor que corroe los cuerpos es la causa por la cual los indios no pueden alcanzar una plenitud humana. Todas las impresiones y observaciones recogidas por Pasolini en el olor de la India, todos sus esfuerzos por interpretar los sentimientos de un pueblo, involucrándose emocionalmente con su realidad cultural, quedaron registradas en libretas, cuadernos, hojas con membrete de hotel, apuntes sueltos. Pasolini cuenta su viaje a través de los sentidos, con espíritu antropológico, de una manera honesta, sin ocultar sus prejuicios ni sus limitaciones para descodificar una cultura que lo desborda con su ética y simbolismos. Finalmente, quiero cerrar el episodio de hoy con una escena que representa el único momento de sosiego espiritual que, según confiesa Pasolini, encontró durante todo el tiempo que pasó en la India. La escena transcurre mientras navega por el Ganges junto con Moravia. Es al anochecer. En una de las orillas del río Sagrado, a lo lejos, ven arder unos fuegos. Cuando se acercan, descubren que se trata de las tradicionales piras funerarias. Trepan trabajosamente por una barranca llena de barro y se mezclan entre los indios que permanecen acurrucados e impasibles, envueltos apenas con sus habituales harapos, en torno a las fogatas donde arden los cadáveres. El tiempo transcurre en una atmósfera mística y fantasmal. Dice Pasolini: ninguno llora, ninguno está triste, y ninguno se ocupa de atizar el fuego. Todos parecen aguardar tan solo que la hoguera se apague, sin impaciencia, sin el menor sentimiento de dolor, pena o curiosidad. Y continúa: así, reconfortados por la tibieza, observamos más de cerca a esos pobres muertos que arden sin molestar a nadie. Nunca, en ningún sitio, a ninguna hora, en ningún acto, hemos experimentado un sentimiento tan profundo de comunión, de tranquilidad y casi de júbilo a lo largo de toda nuestra estancia en la India. Pasolini viajó a la India como poeta y regresó a Italia como cineasta. Al poco tiempo de su vuelta filmó A Catone, dando así comienzo a su carrera cinematográfica. Lo mismo que su obra narrativa, las películas de Pasolini abordan las temáticas que siempre la movilizaron: la marginalidad social, la violencia, la pobreza y la delincuencia. Pier Paolo Pasolini fue brutalmente asesinado en 1975. Tenía 53 años y los detalles en torno de su crimen siguen siendo un misterio. Gracias por escuchar los podcasts de la Fundación La Balandra. Si te interesan nuestros contenidos, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades y novedades. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.